Apocalipsis, pánico o profecía. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Mateo 24:35. Virus de gripes y de otras enfermedades que se riegan como pólvora por todo el mundo. Economías quebradas por todos lados. Y esfuerzos inútiles de los países más poderosos del mundo para no ser afectados. Guerras inminentes, catástrofes naturales monstruosas. En fin, estamos viviendo tiempos de crisis. Y cada vez que se produce una crisis importante, la gente empieza a preguntarse: ¿ha llegado el fin? ¿Hay alguna manera de saber con seguridad qué nos depara el futuro? ¿Hay alguna respuesta verdadera? ¿Existe alguna posibilidad de esperanza o estamos todos condenados? Sin lugar a ninguna duda, debemos afirmar que la Biblia es el único lugar donde podemos encontrar respuestas verdaderas acerca del futuro de este mundo. Cuando estudiamos las numerosas profecías bíblicas que ya se han cumplido con una precisión sorprendente y otras que se están cumpliendo justo delante de nuestros ojos, no podemos más que fortalecer nuestra fe en el libro de Dios. Incluso el más escéptico de los humanos puede someter a prueba la Biblia y comprobar su veracidad, analizando el cumplimiento literal, preciso y perfecto de las profecías bíblicas que ya se cumplieron. La profecía bíblica es exacta, es específica y perfecta en su cumplimiento. En cambio, las predicciones de los autoproclamados profetas de ayer y de hoy, que forman una amplia gama que va desde científicos pasando por distintas culturas antiguas, incluyendo brujos, adivinos, astrólogos y consultantes de muertos, para mencionar algunos de ellos, son predicciones difusas y generales que pudieran adaptarse a cualquier circunstancia. La Biblia contiene unas 1000 profecías, de las cuales unas 500 ya se han cumplido hasta en el más mínimo detalle. Con este historial demostrable por cualquier medio de más de 500 profecías cumplidas con un 100% de precisión, podemos y debemos creer con confianza que las 500 profecías restantes se cumplirán también en el momento determinado por Dios. La profecía es una de las pruebas más creíbles de la unicidad y de la inspiración divina de la Biblia. Su importancia no puede exagerarse. Las profecías cumplidas validan la Biblia y todas las preciosas verdades que contiene. Pensemos en esto. Si cientos de profecías bíblicas se han cumplido meticulosamente y con toda precisión, entonces es lógico pensar que lo que tiene que decir la Biblia sobre otras cosas, tales como la naturaleza y el carácter de Dios, la creación, la caída del hombre, la salvación y la existencia del cielo y del infierno, son también precisas y verdaderas al 100%. Las profecías cumplidas también demuestran que el contenido de la Biblia no nace en la mente del hombre, sino que tiene su origen en Dios. El Dios de la Biblia, es decir, nuestro Padre Celestial, está tan seguro que solo Él puede predecir el futuro, que desafía a cualquier presunto rival que aspire a su lugar de supremacía en el universo. El fundamento de su reto a cualquier impostor es que solo Él puede predecir el futuro con precisión absoluta. Leamos lo que dice Dios sobre su capacidad única de predecir el futuro. Isaías 46, versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 41, verso 21 al 44. Dios les dijo a los ídolos: yo soy el rey de Israel, vengan y defiéndanse, muestren lo que pueden hacer.
vengan a explicarnos el pasado, vengan a anunciar el futuro. Anuncien lo que está por suceder, demuestre que de veras son dioses, hagan algo que nos asuste, hagan algo bueno o malo. Pero ustedes no son nada, ni tampoco pueden hacer nada. Confiar en ustedes es una tontería. Isaías 42, versos 8 y 9. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. Lo que antes anuncié ya se ha cumplido y ahora les anuncio cosas nuevas que aún están por ocurrir. Isaías 44, versos 6 al 8. El Dios Todopoderoso, Rey y Salvador de Israel, continuó diciendo: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Si acaso lo hay, que se presente y lo diga, que anuncie el futuro y diga lo que va a suceder. Dios está comprometido con su palabra. Él está comprometido a cumplirla y a que se cumpla. Por lo mismo, Jesús dijo con toda autoridad: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Mateo 24, 35. En el Salmo 22, verso 15 al 18, leemos así: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una pregunta: ¿de qué se está hablando aquí en estos versículos? Sí, de la crucifixión de Cristo. ¿Sabías tú que este salmo fue escrito 1000 años antes que Jesús naciera? ¿Cómo crees que pudo ocurrir una descripción como esta? Leamos este otro pasaje de la Escritura. Isaías 53, versos 7 al 10. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De qué se está hablando aquí? Sí, se está hablando de la crucifixión de Cristo. ¿Sabías tú que este pasaje se escribió 700 años antes que Jesús naciera? ¿Cómo crees que pudo ocurrir una descripción como esta? El libro de la profecía de Isaías contiene muchas profecías que ya se han cumplido y otras que están por cumplirse. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, algunos críticos empezaron a poner en duda la autenticidad del libro de Isaías. Afirmaban que las profecías de Isaías en realidad no eran profecías. Según ellos, habían sido escritas por otra persona después que ocurrieron los hechos. Pero en 1947 se encontraron en una cueva cerca del Mar Muerto varios manuscritos antiguos, entre ellos una copia del libro de Isaías. Y luego de un riguroso examen de científicos de todo el mundo, confirmaron su autenticidad y se desmintió la teoría que atacaba la profecía de Isaías. Es que cuando estudiamos las profecías de la Biblia, nos damos cuenta muy rápido que detrás de cada profecía está el diseño de Dios, está el propósito de Dios. Las profecías bíblicas no son inspiradas en estudios astrológicos o astronómicos, no son inspiradas en revelaciones de fuerzas galácticas o demoníacas, ni en corazonadas humanas, ni en la sabiduría de los antepasados. Las profecías bíblicas fueron dadas directamente por la boca de nuestro Dios. Como dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario,
Todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. El punto entonces queda muy claro: solo Dios puede predecir el futuro. Recordemos que más de 500 profecías de la Biblia ya se han cumplido, y muchas de ellas hacen referencia al nacimiento, vida y ministerio de Cristo. Veamos algunos ejemplos y comprobemos su exactitud y perfección de cumplimiento. El profeta Miqueas, 735 años antes que sucediera, profetizó el nombre de la aldea donde Jesús nació. Esta profecía se encuentra en Miqueas 5:2 y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo capítulo 2 versículo 1 confirma ese cumplimiento y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El profeta Oseas, 735 años antes que sucediera, profetizó que Jesús, cuando niño, huiría a Egipto y regresaría después a su pueblo. Esta profecía está en Oseas 11:1 y dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo capítulo 2 versos 14 y 15 confirma su cumplimiento y dice así: esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño, y se quedó allí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. El profeta Isaías, 700 años antes que Jesús estuviera en la tierra, profetizó milagros específicos que Jesús haría. Esta profecía se encuentra en Isaías 35:5 y dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mateo capítulo 11 versículo 1 confirma este cumplimiento. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. El profeta Isaías, 700 años antes que Jesús naciera, profetizó que Jesús sería rechazado por su pueblo. Esta profecía se encuentra en Isaías 53:3 y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, el verso 11 y 12, confirma su cumplimiento cuando dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El profeta Zacarías, 500 años antes que sucediera, profetizó la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén montado en un asno. Esta profecía se encuentra en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo capítulo 21, verso 2, verso 4 y verso 5 confirman este cumplimiento, donde dice, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Unos 1000 años antes que Jesús fuera entregado, en el Salmo 41:9 se profetizaba que sería entregado por un amigo, una persona de su confianza. Y dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El cumplimiento de esa profecía la encontramos en Marcos 14:10, que dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo.
El profeta Zacarías, unos 500 años antes que Jesús fuera entregado, profetizó la cantidad de monedas que recibiría quien lo entregara. Y dice así Zacarías 11:12, y les dijo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El cumplimiento de esa profecía lo encontramos en Mateo 26:15, y dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 1000 años antes que Jesús fuera crucificado, el Salmo 22:16 profetizaba que sus manos y sus pies serían horadados. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El cumplimiento de esa profecía lo encontramos en Juan capítulo 20, verso 27, cuando dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 1000 años antes que Jesús fuera crucificado, el rey David profetizó que ninguno de sus huesos sería quebrado, cuando dijo: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El cumplimiento de esta profecía la encontramos en Juan 19:33, que dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. El profeta Oseas profetizó la resurrección de Cristo el tercer día, unos 750 años antes que sucediera esta profecía. Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El cumplimiento de esta profecía se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 6, y dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Qué tan probable es que estas profecías cumplidas sean puras coincidencias? Peter Stoner, quien fue presidente del Departamento de Matemática y Astronomía de la Universidad de Pasadena en California, explica en su libro La ciencia habla que esa probabilidad sería 1 en 10 a la 17. Puesto esto en palabras más comprensibles, él lo explica de la siguiente manera: imaginemos una piscina de 700 kilómetros cuadrados con una profundidad de 60 centímetros, es decir, una piscina como del tamaño de la mitad del país de Guatemala o el tamaño del estado de Texas en Estados Unidos, y que llenáramos esa piscina con monedas de 1 quetzal, pero tomáramos una de esas monedas y la marcáramos y luego revolviéramos todos esos millones de monedas que llenarían la piscina, y después pusiéramos a una persona con los ojos vendados para que en el primer intento encontrara la moneda marcada. ¿Qué tantas probabilidades cree usted que tendría dicha persona de encontrar la moneda en un solo intento? Para tener un chance de éxito, esta persona tendría que probar por lo menos 100,000 billones de veces. Esto equivale a decir que para que estas profecías se hubieran cumplido por pura coincidencia, los profetas tendrían que haber escrito 100,000 billones de probabilidades distintas para poder dar en el clavo. Esto confirma que la profecía bíblica es sencillamente perfecta, porque viene de la boca de un Dios perfecto. Sin embargo, ¿cuánta gente está prestando sus oídos y su corazón a profecías mentirosas, buscando recetas y fórmulas livianas para vivir una vida que les agrada a ellos, aunque sepan que no le agrada a Dios, tratando de engañarse a ellos mismos y engañar también a otros? Bien dice Jeremías capítulo 8, versículo 11: con pañitos de agua tibia pretenden curar las heridas del pueblo. Insisten en que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. La decisión la tienes tú. Puedes creer a otros y tener que pagar con pérdida y condenación,
o poner tu confianza solo en Dios y disfrutar de su salvación y su amoroso cuidado. Como dice segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Estamos viviendo tiempos de crisis, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo, y lo que Él dijo lo cumplirá. Confiemos en Él. Que Dios nos bendiga.